A las 7:46 minutos de la mañana damos inicio a José Grasso a la entrevista y recibimos a José Grasso Vecchio, analista financiero. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, de nuevo. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y siempre grato verte y conversar contigo. Igualmente, muchas perspectivas de cara al año 2024, pero yo quisiera saber, bueno, ¿qué es lo que hace que esas perspectivas sean positivas para este próximo año? Sí, brevemente, antes de dar cifras específicas para este 2024, es bueno señalar que este 2023 cierra con una cartera de crédito de 1,25 millardos de dólares, con un crecimiento del 90% de la cartera de crédito. Por supuesto, falta mucho por hacer, muchísimo, pero se están viendo una serie de avances importantes y yo creo que hay que destacar también todo eso positivo. Cuanto a calidad de la cartera de crédito, los créditos tienen una morosidad, que son los créditos con problemas, de apenas 0,76%. Esto quiere decir que lo que se ha prestado se ha hecho bien y que el venezolano sigue siendo un buen pagador en la medida pues, que se le da las oportunidades de poder tener acceso al crédito. Como créditos nuevos, recientemente se anunció que se va a destinar el 15% de la cartera única productiva a lo que llamamos Credimujer, o sea, es el crédito para la mujer emprendedora. Y eso va a representar 15% de ese 25% de la cartera bruta que ya se destinaba para la agroalimentación. Y recuerden, porque a veces la gente te dice, bueno, ¿dónde están los créditos o a quién se le está prestando? Mira, yo veía ahorita, mientras esperaba las cifras del noticiero, cuando FedeAgro te dice que han tenido crecimientos de 30 y 40% de una cantidad importante de rubros. Y bueno, ¿de dónde viene eso? Eso viene de los créditos también. Es decir, ha habido un apoyo crediticio que ha permitido que el arroz, que el maíz, que leguminosas, todo eso, el café, productos de la mesa del venezolano, estén allí y estén en el mercado abastecido. Son muchísimos años, gracias a Dios, que no hemos escuchado un problema de abastecimiento o un problema de falta de estos alimentos que son fundamentales para la familia venezolana. Entonces, vamos a destacar esas cosas. También hay créditos al microcrédito del 3%. También, por supuesto, además de estos créditos para la alimentación, sí hay créditos también para el emprendedor. Aquí en Venezuela hay cerca de 1 millón de personas inscritas como emprendedores y que están trabajando y que hay una cantidad importante no solo para la mujer emprendedora, sino también para cualquier persona emprendedora de poder llevar adelante proyectos. ¿Falta por hacer? Sí. Los créditos, por ejemplo, de vehículos, los créditos de consumo, los créditos de vivienda, créditos para también modificación o reparación o mejora de una vivienda. Bueno, hay que darle los pasos. ¿Puede mejorar de cara al próximo año? Yo lo veo de cara al próximo año como una realidad, como una oportunidad interesante, porque, fíjate, para el 2024, y ya entrando en la pregunta de fondo y el interés que tenemos para saber cómo va a ser el año 2024, no tengo ninguna duda en decir que va a ser un año en lo económico muchísimo mejor que el 2023. Y básicamente manejamos dos escenarios para el 2024. Un escenario que yo lo llamo moderado o conservador. Y en el escenario moderado o conservador, estamos previendo un crecimiento económico del 4% en el año 2024. ¿Y de dónde basamos esto? Esto no es sacado de cualquier parte. Esto es basado en el relajamiento de las sanciones que ha ocurrido, sí. Por cierto, sanciones que de más está decir, volver a repetir, que son injustas y que además a quien han perjudicado es a los venezolanos, es a todos nosotros los que están acá, los que nos están viendo y los que vivimos en el país. Pero básicamente ese relajamiento pues va a permitir ese crecimiento de cerca del 4%. Crecer 4% va a implicar también 152 millones de bolívares en crédito. Pero ahora voy a un escenario... 152 millones de bolívares para el año 2024. En crédito. Pero fíjate, ahora voy a un escenario que
llamo optimista, pero lo voy a poner, fíjate cómo lo voy a llamar, optimista realista. Y ese escenario optimista realista que parte de la base de que tenga ese relajamiento de sanciones dure 6 meses más, es decir, que se prorroga y llega a diciembre. Yo soy el que digo que no es que deben estarse prorrogando, deberían eliminarse, pero durando 6 meses más va a ser entonces el crecimiento distinto y va a ser entre 8% y hasta 10%. Imagínate que representa un crecimiento de la economía de 8%. Bueno, allí estamos hablando de 750.000 millones de bolívares en crédito. Y eso, por supuesto, cambia todo otra vez. Si lo veo desde el punto de vista de los depósitos, en el escenario moderado y en el escenario optimista realista, pues no es un optimismo basado en sueños, sino que hay posibilidades concretas de que eso ocurra, también va a haber un crecimiento importante de los depósitos, 421.000 millones en el escenario moderado de crecimiento de 4%, y en el crecimiento del 8% vamos a estar hablando de 2.706 millardos de bolívares. Entonces, el año 2024 apunta a que puede ser un gran año, va a ser un gran año, y yo lo que hago es un llamado a seguir trabajando, a seguir apostando al país, a seguir con optimismo, y por supuesto a estar seguro que se va a tener también un sistema financiero, bancos públicos y privados que van a estar allí y que van a estar allí para atender y acompañar todas esas necesidades. Eso lo han visto desde el 2016 al 2023, ha ocurrido una evolución en materia de medios de pago digitales como nunca. ¿Dónde están los cheques? Bueno, ya en Venezuela tenemos banca digital, el 98% de las transacciones son digitales. ¿Dónde están las agencias bancarias? Bueno, uno las usa por excepción. ¿Recuerdan las viejas colas que había que hacer y que tenían los pensionados cada vez que iban a cobrar? Bueno, todo eso ha migrado a la banca digital. El efectivo cada día se usa menos. En este momento, desde el año 2016 al 2013 empezó el P2P, pago persona a persona, el P2C, pago persona a comercio, C2P, pago comercio a persona. Todo eso ahora se hace digital, todo eso se hace de manera inmediata. No hay que ir al banco, no hay que perder tiempo, todo es más rápido. Ha habido una transformación digital. Recuerden, 98% de las transacciones hoy son digitales sin ir al banco. Y recuerden además que hay una bancarización del 84%. Sí. Es decir, el venezolano hoy día con facilidad tiene cuentas bancarias y abre cuentas bancarias con facilidad. Sí, le consulto ahora, en ese escenario favorable que ve para el año 2024 y en esa, digamos, posibilidad de empezar a dar créditos en el país, se estaría hablando, de acuerdo a las cifras que da, de 21 millones de dólares en el año 2024 en ese escenario. ¿Qué se puede financiar? Fíjate, vuelvo a insistirte. Todo esto camina dentro de un marco petrolero. Somos un país petrolero y por supuesto va a haber más inversión en el sector petrolero. Fíjate, ¿qué ha pasado con los anuncios de una pequeña flexibilización que ha venido ocurriendo? Bueno, que cada día más empresas multinacionales del sector de hidrocarburos, del sector de gas, de Europa, de los Estados Unidos y de la región latinoamericana quieren venir para acá, quieren venir a Venezuela y quieren invertir. ¿Qué pasa cuando se empieza a desarrollar todo ese negocio petrolero? Bueno, que hay todo un esquema aguas abajo donde empieza a moverse el transporte, empieza a moverse la construcción, empiezan a moverse toda una serie de actividades que van correlacionadas con eso. Lo que nos ha perjudicado evidentemente ha sido el tema de sanciones que ha puesto un freno a toda esa posible actividad. Bueno, hay manifestaciones concretas en el campo petrolero de interés concreto por hacer inversiones en el país. Te sumo otro sector importante, el turismo. Sí. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna de las islas del Caribe que están desde el punto de vista de bellezas naturales, porque nuestras playas, nuestras
Claro, falta mucho desarrollo. Ajá, ahora le falta consulto, el desarrollo, pero no tenemos nada que envidiar desde el punto de vista de cara a ese escenario de favorable poder levantar que ve, todo eso. De cara a ese escenario favorable que ve, ¿cuándo cree que pudiéramos llegar a esa proyección de 20% del PIB en el sector crediticio? ¿En cuánto tiempo pudiéramos llegar a eso? Fíjate, yo te diría que en los primeros meses del año son estacionalmente unos meses más lentos. Estoy hablándote que el año empieza con comienza con una lentitud propia que va despertando prácticamente después de carnavales y termina de levantar completo después de Semana Santa, que es donde ya el año... Mayo. Bueno, abril, pero te estoy hablando de un trimestre. Es decir, que ya nosotros podríamos estar viendo, pasado ese primer trimestre del año, podríamos estar viendo reflejada estos incrementos de la actividad económica. No tengamos duda. El crédito es fundamental para el crecimiento económico y para el desarrollo. El crédito es fundamental para cada uno de nosotros para poder realizar nuestras actividades y cubrir también nuestras necesidades. Hay una correlación directa entre crecimiento económico y actividad crediticia y por supuesto sin crédito es difícil también poder atender una cantidad de sectores. Fíjate, el tema del parque automotor, que por cierto lo veía también tratado ahora en el noticiero. Bueno, no es ningún secreto que nuestro parque automotor tiene que ser renovado y tiene que ser renovado vía, por supuesto, producción local, pero también vía el relajamiento también de los aranceles. El parque automotor es desde el año 2012 al menos. Bueno, entonces no es solamente el transporte familiar o el personal, es el transporte público. No solamente el transporte público, el transporte de alimentos. Todo eso tiene que también ser renovado. ¿Cómo ve el salario de los venezolanos de cara al año 2024? Bueno, fíjate, yo te diría que en la medida que efectivamente la economía también despegue de una manera también con fuerza y con energía y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, porque sabes, esos sub y bajas espasmódicos no... Como estuvimos incluso final del 22, inicio del 23, bueno, al final del 22, el 22 fue, a pesar de tantas cosas, salíamos de la pandemia, fue un buen año y había muchas expectativas con el año 23, pero el año 23 termina siendo un año difícil, pero yo creo que hay que rescatar cosas importantes. A pesar de las dificultades, se ha avanzado. A pesar de las dificultades, el sistema financiero completó. Ahora estamos en una fase más avanzada de medios de pago, donde están las tarjetas sin contacto, novedades con pago móvil con código QR. Es decir, el sistema venezolano, a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones que ha habido con las materias de las sanciones, ha logrado avanzar y está allí presto para acompañar al venezolano en etapas de mayor crecimiento. Sigo haciendo un llamado a mantenernos con optimismo, apostando al país, creyendo en el país y por supuesto vendrán oportunidades importantes que iremos viendo en la medida también que nos acompañe la inversión extranjera y nacional también, la inversión privada, nacional y extranjera, que ha dado muestras de que tiene un gran interés en estar acá en Venezuela. Bien, le agradezco mucho acompañarnos el día de hoy acá. Gracias a ti. José Grasso Vecchio, analista financiero, hablando un poco de perspectivas de cara al año 2024, cómo cierra el 2023. Hay un escenario favorable para el próximo año. Veamos entonces cómo se va desarrollando conforme vayan pasando los meses. Son las 8 en punto de la mañana. Nosotros despedimos este espacio el día de hoy, recordándoles que puede ver la entrevista a través de nuestro canal de YouTube Informativo Canalí y también a través de nuestras plataformas digitales Estar Informados. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.